¿Alguna vez has sentido que, por mucho que lo intentes, ciertas personas simplemente no se conectan contigo intensamente? ¿Alguna vez has tenido la sensación de ser siempre el cool, pero nunca el inolvidable? La verdad es que la mayoría de las personas nunca han aprendido a usar el poder silencioso de la mente humana para convertirse en alguien imposible de ignorar. Y aquí está el choque: los secretos para despertar la obsesión emocional no están en las palabras dulces o los juegos de conquista, sino en el estoicismo, la frialdad estratégica y una profunda comprensión de la psicología humana. Así es. El arte de dibujar a alguien profundamente comienza cuando dominas tu propio universo interior. No estamos hablando de manipulación barata, sino de magnetismo real, construido sobre el autocontrol, la presencia impactante y la lectura emocional. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Las personas que más deseo despiertan son precisamente aquellas que no están desesperadas por llamar la atención. En este video, te voy a mostrar los desencadenantes que despiertan la obsesión a nivel psicológico, desencadenantes que los estoicos aplicaban sin siquiera necesitar las redes sociales. Comprenderás cómo Lucas, una figura ordinaria, pasó de ser invisible a irresistible aplicando estos conceptos con precisión. Esté preparado para ver cada interacción con diferentes ojos. Pero primero, una advertencia: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Lo que aprenderás aquí puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo y con los que te observan en silencio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran mantener la atención de todos los que las rodean sin siquiera decir una palabra? No se trata de suerte, carisma innato o magia, sino de psicología aplicada silenciosa y estratégicamente. La atracción intensa, la que raya en la obsesión, tiene menos que ver con la apariencia y más con lo que activas dentro de la mente del otro. Y cuando entiendes eso, comienzas a jugar el juego de la influencia a un nivel completamente nuevo. La mayoría de las personas viven creyendo que ser deseado es una cuestión de esfuerzo visible: agradar, halagar, estar presente. Pero los más grandes maestros de la influencia saben que el verdadero poder radica en crear un impacto emocional sin que parezca que lo estás intentando. Es como encender un fósforo y esperar tranquilamente a que la llama se propague, mientras el otro ni siquiera se da cuenta de que fuiste tú quien inició el fuego. La clave de todo esto está en los desencadenantes psicológicos. Pequeños estímulos que activan deseos, necesidades y emociones profundas en otras personas. Y, al contrario de lo que muchos piensan, no tienen por qué ser manipuladores. Cuando se usan con conciencia y respeto, estos desencadenantes no solo atraen, sino que crean conexión. Una conexión que sostiene, marca y se convierte en algo difícil de olvidar. En este video, aprenderá cómo aplicar esto de manera ética, estratégica y casi invisible. No se trata de ser falso o crear una persona. Se trata de comprender el comportamiento humano en su forma más pura y usarlo como un espejo para reflejar tu propio poder. A partir de ahora, cada palabra, cada gesto y cada silencio pueden convertirse en una semilla de atracción. Si sabes plantar. Antes de sumergirnos en las estrategias que pueden convertir tu presencia en algo irresistible, debemos hablar de algo fundamental: la responsabilidad. La influencia es una herramienta poderosa y, como cualquier herramienta afilada, puede hacerla o deshacerla. Cuando dominas los desencadenantes emocionales de las personas, literalmente tienes el poder de dar forma a las decisiones, afectar los estados mentales e incluso dirigir los sentimientos. Y esto no se puede usar a la ligera. Imagina que has descubierto una fórmula para hacer que alguien te preste atención, confíe en ti e incluso se enamore. ¿Qué harías con este conocimiento? ¿Lo usarías para conquistar a alguien que no siente lo mismo? ¿Jugarías con las emociones de los demás por puro ego? La verdad es que, cuando manipulas sin darte cuenta, el efecto puede llegar incluso rápidamente. Pero las consecuencias llegan aún más rápido. Y a menudo más doloroso. Entonces, aquí hay una regla de oro: nunca uses lo que vas a aprender aquí para controlar, engañar o disminuir a alguien. Úsalo para expandir conexiones, desarrollar empatía y fortalecer las relaciones. El verdadero maestro de la influencia es aquel que elige usar su poder sabiamente, que entiende que la influencia es para servir, no para subyugar. Esto requiere madurez emocional y también un profundo autoconocimiento. Si solo quieres conquistar por vanidad o alimentar tu ego herido, este video no es para ti.
Pero si estás dispuesto a crecer como ser humano, entender a los demás y convertirte en alguien más magnético y consciente, entonces sigue adelante. Lo que viene después no se trata solo de hacer que alguien te quiera, se trata de convertirse en alguien a quien la gente admire, confíe y nunca olvide. ¿Alguna vez has conocido a alguien que ni siquiera necesitaba hablar en voz alta para dominar un entorno? ¿Quién llegó, sonrió discretamente y, de repente, todos querían saber más de ella? Estas personas tienen un magnetismo invisible, casi enigmático, y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera son las más bellas, ricas o extrovertidas. Lo que tienen es presencia. Y la presencia, amigo mío, es puro poder psicológico. El secreto está en cómo se posicionan emocionalmente en el mundo. Las personas magnéticas no ruegan por atención, se vuelven tan egocéntricas, tan alineadas con su propia energía, que automáticamente atraen a los demás. Es como si emitieran un campo silencioso que susurra: aquí hay algo que tienes que averiguar. Y el cerebro humano, impulsado por la curiosidad y la búsqueda de significado, no puede resistirse a este llamado. Estas personas dominan, incluso inconscientemente, el juego de la percepción. Saben utilizar el silencio como palabra, la mirada como invitación y el tiempo como herramienta de construcción. No tienen prisa, no están demasiado justificados y no se revelan completamente de inmediato. Esto crea un aire de misterio que instiga. Después de todo, ¿qué es más convincente que algo que no puedes descifrar de inmediato? La buena noticia es que se puede aprender. Sí, el magnetismo no es un don mágico reservado para unos pocos. Es una habilidad entrenable, que comienza con tu autoconocimiento y pequeños cambios en la forma en que te comportas socialmente. En los siguientes temas, descubrirás cómo despertar este poder de una manera natural, sin parecer forzado, y cómo transformar interacciones simples en experiencias extraordinarias. La forma en que las personas te ven no solo se basa en lo que dices, sino principalmente en lo que despiertas en ellos. Se trata de la percepción psicológica, una lectura inconsciente que el cerebro hace con cada gesto, palabra, tono de voz o incluso silencio tuyo. Y aquí está la conclusión: cuanto más domines tu propio lenguaje emocional, más control tendrás sobre lo que los demás sienten a tu alrededor. Los desencadenantes mentales son como interruptores ocultos en la mente. Cuando se activan, provocan reacciones automáticas. Piensa en cuando escuchas una canción que te recuerda a alguien o un olor que te lleva directamente a la infancia. Ese es un detonante en acción. Y en el ámbito social y emocional, estos disparadores se pueden utilizar para despertar confianza, deseo, empatía o incluso dependencia emocional. Todo depende de la intención. Por ejemplo, cuando demuestras seguridad en momentos de tensión, activas el disparador de la autoridad. Cuando compartes algo personal, activas la vulnerabilidad y creas una conexión. El secreto está en utilizar estos estímulos con sutileza, sin exageraciones ni teatralidades. Es como regar una planta. Dosis pequeñas y consistentes tienen un gran impacto con el tiempo. ¿Quieres entrenar tu percepción? Comience observando las microreacciones en las conversaciones: el levantamiento de las cejas, un suspiro, un ligero retiro del cuerpo. Cada detalle comunica. Cuanto más desarrolles esta sensibilidad, más poder tendrás para influir sin que parezca que lo estás intentando. Y en el siguiente tema, profundicemos en la diferencia crucial entre ser amable y ser inolvidable. Ser amable es fácil. Una sonrisa en el momento adecuado, un cumplido bien colocado y eso es todo. Ganas puntos con casi cualquiera. Pero la simpatía, por sí sola, no genera obsesión. A la gente le gustan los que son amables, pero se olvidan fácilmente. Ahora, cuando activas emociones profundas, creas una conexión que va más allá de la superficie y va directamente a la memoria emocional. Ahí es cuando la obsesión comienza a formarse. La obsesión no nace de algo agradable, sino de algo que deja marcas emocionales. ¿Conoces a esa persona que te hizo reír en un día cualquiera o que te entendió en un momento difícil? Estas experiencias crean anclajes emocionales. Y al cerebro humano le encanta lo que provoca emociones intensas, ya sea alegría, sorpresa, desafío o incluso una ligera molestia que estimula la curiosidad. La obsesión es una emoción pura, no una lógica pulida. ¿Quieres un ejemplo práctico? Las personas que decimos todo lo que pensamos queremos agradar.
Aquellos que dicen lo que necesitamos escuchar, aunque duela un poco, nos hacen reflexionar y recordar. La simpatía alimenta el ahora, pero la obsesión es alimentada por el necesito más de esto. Si quieres ser inolvidable, tienes que ofrecer algo que a la mayoría de la gente le teme: profundidad emocional con firmeza de carácter. La clave es equilibrar la presencia con el misterio, la empatía con la autonomía. No lo des todo. No expliques demasiado. No siempre esté disponible. Deja que la persona te descubra poco a poco, por capas. Este viaje emocional, de descubrimiento, duda y asombro, es lo que enciende la chispa de la obsesión. Y en el siguiente tema, verán que esto sucede en la práctica con la historia de Lucas. Lucas era el típico tipo invisible. Presente en todas partes, pero rara vez recordado. No era el más guapo ni el más gracioso, pero tenía una curiosidad natural por la gente. En lugar de tratar de impresionar, comenzó a observar. Y ahí empezó todo. Al comprender los patrones de comportamiento a su alrededor, dejó de reaccionar y comenzó a realizar interacciones con la inteligencia emocional. Una vez, en un círculo de amigos, Lucas hizo algo sencillo: escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando habló, hizo una observación tan precisa sobre alguien en el círculo, que todos se quedaron en silencio durante unos segundos. No fue un cumplido obvio, ni una broma, fue una lectura emotiva que reveló profundidad. A partir de ese momento, comenzaron a buscarlo para pedirle consejos, conversaciones y hasta secretos. Lucas entendió algo de lo que pocos se dan cuenta: cuando ves lo que otros no ven, y lo expresas con sutileza, te vuelves magnético. La gente comenzó a sentirse emocionalmente expuesta a su alrededor, pero no de mala manera. Era como si tuviera la llave de algo que ni siquiera ellos mismos sabían que existía. Y esto generó algo más fuerte que la admiración: la dependencia emocional disfrazada de amistad. Pero Lucas también sabía cómo dosificar. No siempre estaba presente, no respondía de inmediato y rara vez se explicaba. Esto creó el contraste ideal: profundidad-escasez. ¿El resultado? Se convirtió en una figura enigmática, indispensable y emocionalmente adictiva para muchas personas. Y en el siguiente tema, exploraremos cómo él, y usted, pueden identificar las debilidades emocionales de las personas para profundizar aún más esa influencia. Todo el mundo tiene una debilidad emocional, una cicatriz, una inseguridad, una necesidad insatisfecha. Y adivina que estas brechas son las puertas de entrada a conexiones profundas. Saber identificarlos no es cuestión de ser manipulador, sino de ser observador. Cuando te das cuenta de lo que toca emocionalmente a alguien, obtienes el mapa de tu mundo interno. Y quien domina este mapa, domina el juego. Luke, por ejemplo, observaba las palabras repetidas, los gestos involuntarios y las pausas incómodas. Cuando alguien hablaba de su padre y miraba hacia otro lado, él lo sabía: allí había una herida. Cuando otro cambió su tono de voz al hablar de su carrera, lo entendió: inseguridad. Las pequeñas señales de comportamiento revelan grandes verdades emocionales: solo debes estar presente y atento a lo que hay detrás de las palabras. La mayoría de las personas viven en modo automático. Oyen, pero no escuchan. Ven, pero no perciben. Si quieres destacar, desarrolla el hábito de la lectura emocional: observa expresiones, cambios de postura, respiraciones incluso más profundas durante conversaciones delicadas. Estas son señales de que algo ha sido tocado, y ahí es donde a menudo se encuentra el punto de mayor influencia. Pero ojo, identificarse no es sinónimo de explotar de forma negativa. Por el contrario, es una oportunidad para conectarse de verdad. Cuando entiendes el dolor de otra persona, puedes ser tú quien traiga seguridad, comprensión o incluso sanación. En el siguiente tema, exploraremos el primero y quizás el más común de los desencadenantes emocionales: el deseo de validación. Todo ser humano, en algún nivel, quiere ser visto. Quiere sentir que lo que hace, siente o piensa tiene valor. Este es el deseo de validación, uno de los desencadenantes emocionales más poderosos y, a menudo, el más disfrazado. A veces aparece como vanidad, otros, como la necesidad de aprobación disfrazada de humildad. Pero en el fondo, todos queremos escuchar: tú importas. Te veo. Lucas se dio cuenta de esto pronto. En lugar de alabar lo obvio, como la apariencia o los logros, validó lo que nadie notó. Cuando alguien contaba una historia, decía: me di cuenta de lo valiente que fuiste al seguir adelante, aunque tuvieras miedo.
Esta validación invisible, que toca partes internas no reconocidas, es lo que realmente marca. Además, genera un vínculo profundo y emocionalmente adictivo. Usar este gatillo estratégicamente es simple, pero requiere sensibilidad. Escucha más allá de lo que se dice. Valida intenciones, esfuerzos, vulnerabilidades. Cuando alguien comparta algo delicado, no lo interrumpas con consejos rápidos. Diga entiendo por qué te afectó tanto. Esta respuesta, por simple que parezca, llena viejos vacíos emocionales. Y los que lo hacen se vuelven memorables. Pero aquí está el secreto: la validación más poderosa no llega cuando la persona la espera, sino cuando ni siquiera sabía que la necesitaba. Es entonces cuando reconoces algo que ella misma ha descuidado: una fuerza, un valor, un dolor sin nombre. Esto crea un efecto emocional casi inmediato. Y ahora que entiendes el primer desencadenante, en el siguiente tema exploraremos uno de los mayores miedos humanos: el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los mayores fantasmas emocionales de la sociedad moderna. Paraliza las decisiones, sabotea las relaciones e, irónicamente, es el combustible detrás de muchas máscaras de autoconfianza. Incluso las personas más exitosas cargan con este miedo, simplemente han aprendido a ocultarlo mejor. Y ahí es precisamente donde está la clave: cuando identificas este miedo sutil en alguien, tienes la oportunidad de crear una conexión a un nivel que pocos alcanzan. Lucas lo sabía. No se burlaba de los que decían no sé si podré hacerlo, sino que escuchaba, analizaba y decía algo así como: ¿no crees que estés listo? ¿O tienes miedo de que si lo intentas, descubras que no eres lo suficientemente bueno? Esta pregunta aparentemente simple desarma. Porque toca justo el núcleo del miedo: la duda sobre el propio valor. Y cuando demuestras que lo ves sin juzgar, ganas confianza inmediata. El uso ético de este gatillo requiere equilibrio. No se trata de exponer la debilidad del otro, sino de crear un entorno en el que puedan hablar de ello sin miedo. Es más, donde puedes ofrecer verdadero apoyo o aliento. Te conviertes, entonces, en aquel que no solo percibe el dolor silencioso, pero el que no se asusta por ello. Y esto es raro. Y rara vez, en el mundo emocional, es irresistible. Y aquí tienes un consejo práctico: cuando alguien habla de un sueño que aún no ha cumplido, escucha con atención. A menudo, el miedo al fracaso aparece camuflado en frases como no tengo tiempo, ahora no es el momento o hay mucha competencia. Si sabes leer entre líneas, te darás cuenta de que detrás de cada excusa, hay una inseguridad esperando ser acogida. Y en el siguiente tema, iremos más allá: exploraremos cómo los traumas emocionales también dan forma a la forma en que las personas se conectan y se aferran. Los traumas emocionales son como cicatrices invisibles, no se pueden ver, pero dan forma a todo, desde la forma en que una persona se relaciona hasta la forma en que se ve a sí misma. Y por mucho que alguien parezca fuerte, independiente o incluso indiferente, estos traumas siguen ahí, influyendo en las decisiones y reacciones. Cuando entiendes esto, comienzas a ver más allá del comportamiento y comienzas a ver lo que realmente necesita ser tocado. Lucas aprendió a reconocer estas signos sutiles. Una vez, hablando con un colega que siempre llevaba el control de todo, le dijo: ¿no te cansas de estar siempre al mando? Ella sonrió, desconectada, pero más tarde confesó que el controlador era un escudo creado después de una infancia inestable. Esa conversación creó un vínculo profundo, porque no solo vio el comportamiento, sino que entendió la raíz del mismo. Tocar el trauma no significa presionar o cavar el dolor, sino crear un espacio para que la persona se sienta lo suficientemente segura como para abrirse. Y aquí viene un punto poderoso: cuando alguien siente que ves más allá de la fachada, sin juzgar, comienza a asociarte con la curación. Esto genera dependencia emocional, confianza y, muchas veces, una conexión difícil de romper. Pero, por supuesto, esto requiere ética y responsabilidad emocional. Si quieres aplicar esto en la práctica, empieza a escuchar las repeticiones: historias contadas con emoción contenida, reacciones exageradas a críticas leves, risas que ocultan tristeza. Cada uno de estos signos es una invitación a profundizar. Y cuando tocas estas heridas con respeto, activas lo más poderoso en cualquier relación: la sensación de ser comprendido en un lugar al que casi nadie ha podido llegar. En el siguiente tema, hablaremos de uno de los desencadenantes más intensos: el deseo sexual y romántico. Pocos desencadenantes son tan poderosos como el deseo sexual y romántico.
Mueve opciones, cambia de ruta y puede convertir una simple conversación en un torbellino de emociones. Pero aquí está el punto clave: el verdadero deseo no nace de lo obvio, surge de lo invisible, de lo que se insinúa, no se entrega en bandeja. El misterio, el contraste entre presencia y ausencia, el sutil juego de intereses e independencia. Todo esto es combustible para la obsesión. Lucas nunca fue el tipo de persona que coquetea sin vergüenza. Por el contrario, era selectivo con su apariencia, ahorraba palabras y daba cumplidos que tocaban el ser más que el parecer. Y esto provocó un efecto curioso: la gente empezó a querer saber más, a preguntarse qué pensaba, a querer atención. Su ausencia estratégica era a menudo más seductora que cualquier presencia insistente. El secreto es activar el deseo emocional antes que el deseo físico. Cuando te conectas con otra persona a nivel del alma, cuando ves, validas, respetas y creas tensión, el cuerpo responde de forma natural. Pero ojo, no confundas la seducción con la necesidad. Mostrar demasiado deseo puede anular el misterio. Estar siempre disponible reduce el valor percibido. La mente humana desea lo que parece raro y emocionalmente intenso. Si quieres aplicar esto con elegancia, reduce el número de palabras y aumenta el impacto de los gestos. Crea tensión con pausas, miradas fijas y silencios intencionados. Usa la escasez como una herramienta, no como un castigo. Y recuerda: el deseo que queda es el que nunca se siente completamente satisfecho. En el siguiente tema, veremos cómo Lucas reunió estos desencadenantes para convertirse en esenciales en cualquier grupo social, sin tener que forzar nada. Lucas no era el más hablador del círculo, ni el centro de atención. Pero, poco a poco, se fue haciendo indispensable. ¿Cómo? Aplicando con maestría los disparadores que has estado aprendiendo aquí. Validaba sin halagos, reconocía las debilidades con empatía y sabía retirarse en el momento adecuado. Con esto, despertó la curiosidad y dejó espacio para que la gente sintiera su ausencia, y fue entonces cuando la obsesión comenzó a crecer. Uno de los secretos de Lucas era el tiempo. Sabía cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo estar presente y cuándo desaparecer durante unos días. Esto creó una especie de baile emocional que mantuvo a la gente comprometida. Nadie se sentía totalmente seguro con él, pero tampoco nadie quería dejarlo ir. Era un equilibrio entre la comodidad emocional y el malestar leve que activaba el cerebro social constantemente. Otro punto importante: no reveló todo sobre sí mismo. Compartía historias con capas, creaba pequeños vacíos narrativos que hacían que otros quisieran saber más. En lugar de deshacerse de toda su vida, dejaba de lado los detalles estratégicos, generalmente en momentos de alta carga emocional. Esto hizo que cada interacción se sintiera como un descubrimiento, y a nuestros cerebros les encanta la sensación de descifrar a alguien. ¿El resultado? Lucas se convirtió en el tipo de persona con la que todo el mundo quería hablar, pedir consejos, compartir secretos. No necesitaba llamar la atención, lo hacía de forma natural, como un imán social. Y todo ello sin forzar, sin manipular, solo observando, aplicando y respetando los límites de los demás y los propios. En el siguiente tema, entenderemos cómo esta influencia puede ser aún más poderosa cuando casi nadie se da cuenta de que se está ejerciendo. Hay un tipo de atracción que no grita, no pide atención y no destaca de forma evidente. Es la que crece en silencio, la que poco a poco se infiltra en la mente de alguien hasta convertirse en una presencia constante en los pensamientos. Esta es la atracción psicológica invisible y, cuando se aplica bien, es una de las formas más potentes de influencia emocional que existen. Lucas dominaba este arte. No usaba eslóganes ni gestos exagerados. Al contrario, conocía la fuerza de una pausa, el impacto de una mirada directa, el poder de una ausencia estratégica. Se le notaba por lo que no decía, por lo que insinuaba. Y eso creó una sensación de misterio emocional que dejó a las personas curiosas, intrigadas y, sin darse cuenta, conectadas. El cerebro humano odia los vacíos. Cuando no entiende completamente algo, trata de completar las piezas que faltan. Y eso es precisamente lo que hace que alguien sea psicológicamente adictivo: la mezcla de profundidad emocional con falta de claridad total. Lucas ofrecía conexión, pero no se entregaba de una manera predecible. Dejaba preguntas en el aire, creaba tensión con su postura tranquila y siempre parecía saber más de lo que decía. ¿Quieres empezar a aplicarlo?
baja el ritmo de las conversaciones. En lugar de responder rápidamente, piense, observe, elija palabras con intención. Cuando los demás esperen una reacción, guarda silencio. Cuando todo el mundo esté presumiendo, ten paz. El contraste genera impacto. Y cuando tu presencia emocional es discreta pero constante, te vuelves inolvidable, incluso si nadie puede explicar exactamente por qué. En el siguiente tema, nos centraremos en cómo identificar tus propios desencadenantes para que tú también no seas fácilmente manipulable. Antes de que puedas dominar los desencadenantes de los demás, debes comprender los tuyos. Porque, como ves, aquellos que no conocen sus propias debilidades emocionales se convierten en rehenes de cualquiera que sepa cómo activarlas. El autoconocimiento es el escudo que te protege de la manipulación sutil y, al mismo tiempo, es la base de tu presencia emocional. Solo te vuelves inquebrantable cuando sabes exactamente dónde radica tu vulnerabilidad. Lucas aprendió esto por las malas. En un momento de su vida, se encontró rodeado de alguien que usaba los mismos desencadenantes que él usaba con otros. Se enamoró, perdió el control y casi colapsó emocionalmente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, mientras no reconociera sus propios defectos, como la necesidad de validación, el miedo al abandono o el deseo de ser admirado, siempre sería vulnerable a aquellos que supieran cómo jugar con ellos. Hacer este autoanálisis no requiere un retiro espiritual, sino más bien una honestidad radical. Pregúntate qué cumplidos me desestabilizan. ¿Qué me saca del centro cuando alguien habla? ¿Qué patrones emocionales repito en las relaciones? Escríbelo, observa, reflexiona. Sus desencadenantes no son debilidades, son pistas sobre lo que aún necesita ser sanado, fortalecido o simplemente comprendido. ¿Y la bonificación? Cuando te conoces a ti mismo profundamente, comienzas a actuar con más intención y menos reactividad. Tu presencia se vuelve más firme, tu comunicación más clara y tu energía más estable. Dejas de ser una marioneta emocional y te conviertes en el protagonista de tu propia narrativa. Y en el siguiente tema, lo pondremos en práctica con un poderoso ejercicio de observación social. Conocer la teoría está muy bien, pero si no practicas, nada cambia. Así que aquí hay un ejercicio simple y poderoso la próxima vez que estés en un entorno con otras personas, ya sea en una conversación, una cafetería o incluso una reunión, elige ser más observador que hablador. Tu objetivo. Identifica silenciosamente los desencadenantes emocionales de al menos 2 personas a tu alrededor. Presta atención a las expresiones faciales, a los temas que evocan más emoción y a las palabras que se repiten con más intensidad. Cuando alguien se emociona demasiado con un tema o de repente se cierra, eso es una sí. Observa lo que causa brillo en los ojos y lo que causa molestias. No se trata de juzgar, se trata de entrenar tu ojo para entender lo que hay detrás de la superficie. Anota pequeños detalles en tu mente o en tu celular, si estás disfrazado, ¿quién busca más atención? ¿Quién evita la mirada directa? ¿Quién siempre trata de contar una historia mejor que los demás? Todo esto es material emocional que revela inseguridades, deseos ocultos y necesidades insatisfechas. Y cuanto más agudizas esta percepción, más agudo se vuelve tu poder de influencia. Este ejercicio, si se hace con frecuencia, te transforma. Comienzas a entender qué motiva a las personas, qué las atrae y qué las repele. Más que eso, aprendes a posicionarte inteligentemente en cualquier escenario social. Porque la verdadera influencia no proviene de hablar bien, sino de notar lo que los demás aún no han entendido sobre sí mismos. Y ahí es donde comienza tu diferencial. Ahora que conoces los secretos que convierten las interacciones simples en conexiones emocionales profundas, la pregunta es ¿qué vas a hacer con este poder? ¿Te lo guardarás para ti o empezarás a observar el mundo que te rodea con otros ojos? Recuerda, la influencia silenciosa es más fuerte que cualquier discurso ensayado. Y la verdadera maestría no está en controlar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. ¿Has notado qué desencadenantes te afectan? ¿Alguna vez has sido capaz de identificar en alguien ese deseo disfrazado de validación, o el miedo que se paraliza bajo una fachada de confianza? Cada conversación que tengas a partir de ahora puede ser un laboratorio. Cada mirada, un mapa emocional a la espera de ser leído. Pero ten cuidado, cuanto más consciente seas, más responsabilidad tendrás en cómo utilizar este conocimiento.
Si algo dentro de ti ha despertado hoy, un deseo de ser más notado, de volverse más magnético, de no pasar más desapercibido, entonces es hora de actuar. Empieza con pequeños pasos, observa, escucha, reflexiona. No intentes cambiar el mundo de una sola vez, sino cambia la forma en que estás en el mundo. Y, con el tiempo, lo verás, la gente empezará a buscarte. Incluso sin entender por qué. Si este contenido tiene sentido para ti, no olvides suscribirte al canal, activar la campana y dejar tu comentario a continuación. Esto es solo el comienzo. En los próximos vídeos, vamos a profundizar aún más en el poder de la mente, la presencia y la influencia silenciosa. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, y recuerden, quien domina su propio universo interno, domina cualquier habitación en la que entre.